y abrimos la Biblia en Hebreos 11. Estoy retomando, o sea, estoy siguiendo, ¿no? Permanezco en la misma serie que estábamos llevando, esa serie de Por la Fe, que titulamos Por la Fe, que estarán las predicaciones anteriores estarán también ahí en la página, ¿no? Y abrimos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Vamos a leer 3 versículos, ¿vale? Vámonos al 17, del 17 al 19. Y la palabra dice así: por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, su único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Esos son esos versículos solamente, ¿no? Y yo veía ahí cuatro verdades que nos estaba transmitiendo la palabra. En primer lugar, Abraham había recibido la promesa, ¿no? Que desde su descendencia se establecería por medio de Isaac. Esto era una de las promesas. Abraham, en segundo lugar, Abraham fue puesto a prueba y por la fe obedeció y ofreció a Isaac. Esa es una de la segunda verdad, digamos, que encuentro ahí en ese texto. En tercer lugar, Abraham consideró a Dios capaz de resucitar a los muertos, ¿no? Lo vemos también en ese texto. Y en cuarto lugar, que en sentido figurado, Abraham recobró a Isaac de entre los muertos. Entonces me voy a basar en estas 4 verdades para que vayamos profundizando en el texto, ¿vale? Ese primer punto, ¿no? Que Abraham había recibido, la promesa de que su descendencia se establecería por medio de Isaac. Entonces, lo que necesito es que recordemos cómo habíamos estado, cómo habíamos visto en predicaciones pasadas, ¿no? Que Abraham había recibido una promesa y era una promesa con varias partes, ¿vale? Esto estaba en el libro de Génesis, en el capítulo 12. No me voy a detener, pero lo menciono, ¿no? En los primeros versículos del capítulo 12, en concreto del 2 al 3, 2 y 3, y luego en el versículo 7 veíamos en concreto cómo Dios había prometido a Abraham, primeramente, hacer de él una gran nación. Le había prometido bendecirlo, había prometido también hacer famoso su nombre y transformarlo en una bendición para todas las naciones de la tierra. O sea, la bendición de Abraham no se iba a quedar solamente limitada a su descendencia, sino que él se convertiría en una bendición para todas las familias de la tierra. Y además, en el versículo 7, veíamos también que le entregaría una tierra donde viviría su descendencia, ¿vale? Estas son las promesas que el Señor había hecho, ¿vale? Hablamos sobre las luchas que tuvo Abraham, de cómo cayó en el pecado. No sé si os acordáis de cómo intentó solucionar las cosas por su cuenta, ¿no? Comenzó a... ¿os acordáis, no? Que Sarai le invitó, pues mira, toma a mi criada, a Agar, y pues ten con ella un hijo, y así ese será mío, etcétera, etcétera. Un poco analizábamos, ¿no? Como cuando nosotros obramos como en la carne, como diciendo, bueno, espera Dios, que tú has prometido, yo como te veo que estás tardando en cumplir tu promesa, espérate que te voy a ayudar para que la cumplas, ¿no? Y aquí Sara, y lo que decíamos, ¿no? Más grave, y Abraham mismo, ¿no? Cayó en ello, ¿no? Y al final siguió el consejo de Sara y tuvo a Ismael, ¿no? Pero Dios desechó a Ismael, volvió a aparecerse a Abraham y le confirmó
que la promesa de su descendencia se cumpliría a través de un hijo con Sara. Y además le dio el nombre, ¿no? Que se iba a llamar Isaac, ¿no? Abraham creyó en el momento en el que, en este nuevo encuentro con Dios, él se presenta y él lo cree, ¿verdad? Y en ese momento, en un primer momento, lo cree completamente, que es cuando la palabra nos dice que esa fe le fue contada por justicia, ¿no? Como que les fue salvo en ese momento, pero nuevamente vemos que entró en luchas de incredulidad, ¿no? Lo cual nos habla también un poquito de cuál es la debilidad que tenemos nosotros, ¿no? Tanta incredulidad, ¿no? O sea, como nosotros, sí, es verdad que a veces creemos en Dios, pero perdonad, creemos en Dios, pero luego otra vez estamos como dudando. Enseguida puede haber momentos en los que la incredulidad entra y nos ataca, ¿no? Era lo que veíamos que a Abraham mismo así también le había pasado, ¿no? Y como Dios, el Señor, el Todopoderoso, se le revela como el Shaddai, el Todopoderoso, ¿sí? Se revela a Abraham, le dice, yo soy tu Dios, yo soy el Shaddai, ¿no? Ese Dios poderoso que provee, ¿no? Y él quitó todo impedimento natural que podían tener ante sus ojos Abraham, tanto Abraham como Sara, ¿no? Esa vejez de ambos, no solo de Abraham, porque esa vejez de ambos, uno tenía ya, Abraham tenía 99 años, ¿no? Y Sara, pues 10 menos, ¿no? La esterilidad de Sara en un primer momento, pero ya en el momento en el que iba a dar a luz incluso a este hijo, es que ya estaba en la menopausia, ¿verdad? Y sin embargo Dios, poderoso, salta todos estos impedimentos y cumple su promesa, ¿no? Y le dio un hijo, ¿no? También vimos que conforme a la promesa, la descendencia de Abraham se multiplicó, ¿sí? Vemos cómo se cumplía esta promesa, ¿no? Y cómo se sigue multiplicando hoy en día, como las estrellas del cielo, que dice la palabra, ¿no? Porque es un poco de repaso, ¿vale? Pero comentábamos cómo Dios no desea que un solo hombre sea el que lo sirva, sino que lo que Dios quiere es un pueblo, un pueblo. Dios no quiere unos gigantes, un gigante espiritual, sino Él quiere un pueblo, ¿no? Él quiere un pueblo que lo represente, ¿no? Por eso Dios desea dar a Abraham una descendencia, crear una nación que le represente aquí en la tierra, ¿no? Que al principio esa nación pues eran simplemente los hijos, ¿no? Los descendientes, como una descendencia natural, ¿no? Pero la Biblia nos enseña también, y fue lo que vimos en la predicación pasada, de que nosotros, todos aquellos que hemos abrazado por fe la salvación de Jesucristo, ¿no? La obra de Jesucristo, también nosotros somos contados como la descendencia de Abraham, ¿no? Esto es lo que vimos hace, bueno, 2 fines de semana, ¿no? Y como ahí vemos esa promesa que recibió, ¿no? Abraham de esa descendencia, ¿no? En segundo lugar, decíamos como la otra verdad que nos compartía estos versículos era que Abraham fue puesto a prueba y por la fe obedeció y ofreció a Isaac. Esto es algo fuerte, ¿eh? Esto es algo muy fuerte. Vámonos a Génesis 22. Vamos a leer los versículos donde nos narra en la palabra el momento en el que el Nuevo Testamento nos está hablando de lo que ocurrió, ¿no? En el Antiguo. Primeros 19 versículos, ¿vale? Que es donde está la historia clave que vamos a meditar ahora. Dice así: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, al único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te diré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto
y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados: quedaos aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a vosotros. Abraham tomó la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo, y él, por su parte, cargó con el fuego y con el cuchillo, y los 2 siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. Él estaba ya a punto de matarlo, ¿verdad? No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por sus cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee, o sea, Yahweh Jireh. Por eso, hasta el día de hoy, se dice en el monte: provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Así que vemos en el versículo 1, en el 22:1, dice: pasado cierto tiempo, miraba en Reina Valera, en la traducción Reina Valera, y dice: aconteció después de estas cosas, como marcando que había un tiempo, ¿vale? Que había pasado, ¿no? Y parece ser que había pasado bastante tiempo desde el nacimiento de Isaac. Yo sé que muchas veces somos súper condicionados por las películas que vemos en la tele, ¿eh? O sea, ya sea Hollywood o Walt Disney, es igual, o sea, pero nos condicionan, ¿vale? ¿En qué pensamos cuando estamos pensando en Isaac? En un niño, en un muchacho. Muchas veces estamos pensando en un niño, ¿verdad? Normalmente estamos pensando en un niño, pero no era así. Había pasado bastante tiempo. Me sorprendió que algunos estudiosos calculan incluso que quizás Isaac podría tener al menos unos 20 años. Me sorprendió, ¿vale? Por la situación, ¿eh? Si leemos, fijaros, si leemos en el versículo 34 del capítulo 21, o sea, justo el versículo anterior que hemos leído, nos dice que Abraham se quedó en el país de los filisteos durante mucho tiempo con su familia, ¿vale? Él había vivido allí mucho tiempo después de haber tenido a Isaac, ¿vale? Y en el versículo 33 dice, vemos que Abraham, además de plantar un tamarisco, que yo creo que eso tiene mucha más profundidad de la que
aparenta, porque cada palabra de la Biblia tiene un significado, ¿no? Pero además dice que invocó, ¿no?, al Señor en ese lugar, ¿no? Que Abraham, vemos que invocaba el nombre de Dios, el Dios eterno, es aquí, en este momento, donde se revela el Señor, la primera vez que en la Biblia aparece la expresión Dios eterno, es decir, Yahweh, Haolem, ¿no?, el Dios de la eternidad, ¿no? Y lo cual nos indica de que haya habido un trato de Dios para con Abraham, y le había enseñado esa verdad, ¿no?, de que Dios es el Dios eterno, ¿no?, el Dios que no tiene ni principio ni fin. Y vemos ahí, ¿no?, que Dios le había hablado y trabajado en este tiempo, digamos, a Abraham. Vemos que Isaac creció en Berseba, pero aprendiendo también a adorar y a someterse al Dios de los cielos, ¿no?, a ese Dios eterno, ¿no?, ese Dios que no tiene origen ni tiene fin, ¿no?, que habían pasado los años y Abraham había crecido en su fe, él había madurado espiritualmente, y también Isaac, ¿no? Y llegó el momento de la prueba. Nos dice el versículo 1 que pasado todo ese tiempo, Dios puso a prueba a Abraham, ¿no? Llegó ese momento. Dios llamó a Abraham y él le respondió rápidamente: aquí estoy, heme aquí estoy. ¿Sí? Ya había una madurez, digamos, en Abraham, ¿no? De igual modo ocurrirá con nosotros. Cuando somos niños espirituales, nuestro Padre nos cuida como a niños, ¿sí? Y no nos va a dar pesadas cargas, ¿no? Recordemos que Él nos promete que no va a dejarnos ser tentados, no va a dejarnos ser probados más allá de lo que podamos resistir, ¿vale? O sea, el Señor sabe exactamente en qué momento espiritual, en qué lugar de crecimiento estamos, ¿no? Y en ese sentido confiamos, ¿no? Como Padre bueno nos va ayudando a aprender a confiar en Él, a entender que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro protector, ¿no? Escuchábamos a Marta, ¿no?, que Él sabe que es su protector, ¿verdad? Y por eso ella con confianza clama y dice: Señor, guárdanos, protégenos, ¿no? Hay una fe, ¿verdad? Él quiere además que le sirvamos, etcétera, etcétera, y Él nos lo va mostrando, nos va ayudando a crecer espiritualmente en todo eso, ¿no? Pero cuando estemos preparados, iremos siendo probados con pruebas cada vez más difíciles, ¿no? Pero esto no es nada malo, ¿no? Quiero decir a aquellos que a veces suelen pensar: ay, no, Señor, ¿no? No quiero que me pruebes, no quiero que me pongas en situaciones difíciles. No, seguir al Señor es difícil. Porque Él sabe cuándo lo hace, y lo hace en el momento adecuado. Nos tiene preparados, es la promesa, nos tiene preparados para aquello, para lo que nos vamos a tener que enfrentar, ¿no? Esto es un proceso de preparación, ¿no?, para Él. Es el medio que Dios usa para purificarnos, para revelarse a nosotros, para que le conozcamos. A través de las pruebas es como más le conocemos al Señor, ¿sí? Los momentos de mayor encuentro es cuando nosotros no vemos ayuda, y en ese clamor el Señor se revela como nuestro ayudador, ¿no? Pero es en el momento de la dificultad, porque, seamos sinceros, si cada vez que nosotros decimos: Señor, ayúdame, ¡pum!, está la respuesta antes de que nosotros llegamos, no aprendemos nada. Creceríamos como niños caprichosos, ¿sí? Y sin embargo el Señor nos quiere maduros, quiere cada vez que seamos más como su Hijo Jesucristo, ¿no? Cada prueba superada será un avance en nuestro crecimiento y en las recompensas que Él tiene para nosotros. Y yo estoy convencida de que no solo las celestiales, que están ahí, sino además en la tierra, porque le vamos conociendo aquí y vamos viviendo, ¿no?, nuestra fe junto con Él, ¿no? Y el conocerle cada vez más
yo sé que eso nos ayuda a vivir cada vez más confiados, más seguros, esa paz, ¿no? Todo eso está cada vez más arraigada en nuestro corazón, ¿no? Y depende de nuestro crecimiento, ¿no? Abraham había crecido en su fe. Le llegó el tiempo en que Dios decidió probarlo y con una prueba además muy difícil, lo cual quiere decir que Abraham había crecido mucho, ¿verdad? Él le pidió que le entregara como un holocausto a su único hijo. Claro, sabemos que Abraham tenía más hijos, ¿no? Ahí estaba Ismael, pero cuando le dice su único es porque se está refiriendo al hijo de tu promesa, al hijo que yo había decidido que tú tuvieras, ¿vale? Ese que dice el versículo que tanto amas. La lucha interna en Abraham, yo me pongo en su lugar, bueno, no me quiero ni poner en su lugar, ¿vale? Pero la lucha interna de Abraham debió de ser enorme. Me imagino que yo personalmente no hubiera sido capaz de responder como él lo hizo, ¿no? Entregar a un hijo en holocausto suponía matarlo y quemarlo completamente, ¿vale? Como si fuera un animalito, ¿no? ¿Cómo nos cuesta pensar que Dios puede pedir algo así? ¿Es verdad o no? Nos cuesta pensar que Dios nos podría pedir algo así. Cuando nos pide cosas más pequeñas, ¡no! Nos agarramos a veces a los pelos, ¿no? De decir, Señor, ¿cómo vas a pedir? Y a veces decimos, yo qué sé, cosas, ¿no? Objetos, ¿no? Y sin embargo, estamos ahí luchando, ¿no? Si alguien nos diría que Dios le ha pedido esto, oye, que Dios me ha pedido a mi hijo, estoy segura que le diríamos que está loco. Nosotros, el pueblo de Dios, yo creo que le diríamos, pero bueno, o sea, eso es imposible. ¿Cómo un Dios de amor te va a pedir eso? ¿No? Esa sería, yo creo, nuestra primera reacción, nuestra lógica. Un Dios de amor no te puede pedir cosas así, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hay mucha incredulidad en su pueblo, ¿no? Hay mucha falta de entendimiento en su pueblo, ¿no? Pero sabemos que la Biblia no miente. Lo que Dios le estaba pidiendo era real. Lo que Dios le estaba pidiendo fue real, ¿no? Además, vemos que Dios le pidió a Abraham que fuera a la región de Moria, a un monte que ni siquiera le dice cuál era el monte. O sea, otra vez vuelve a lanzarlo a lo desconocido, ¿no? Como hizo al principio. Esto haría más largo el calvario de Abraham, ¿no? Encima tienes que ir, desplazarte, caminar, buscar un lugar, ¿no? Que ni siquiera sabes, ¿no? Esa región, la región de Moria, estaba a 3 días de camino. ¿Por qué se empeñó entonces Dios, ¿no? De hacerles ir hasta allá, ¿no? ¿Será un Dios retorcido? ¿Es un Dios que complica las cosas? Todo lo que Dios hace tiene sentido. Esta tiene que ser nuestra confianza. Todo lo que Dios hace tiene sentido. ¿Por qué Dios nos está dejando y está permitiendo que estemos, a veces algunos se sienten como en cautiverio? Mi marido dice, Dios mío, ¿qué es esto? Qué difícil, ¿verdad? Y tal, ¿no? El salir, el estar aquí encerrados, ¿no? Pero todo tiene sentido. Todo tiene sentido. El monte Moria, a donde debía acudir, es el monte que más adelante tomaría el nombre del monte Sión. Es el monte donde se construiría el templo de Jerusalén. El monte Moria llegaría a ser el centro de esa buena tierra que Dios iba a entregar a sus descendientes. Y ellos tendrían que ir a ese monte 3 veces al año para ofrecer holocaustos a Dios. ¿No? Como el Señor usa eso, ¿no? Tendría que ir en las fiestas de esos panes sin levadura, con lo de la Pascua, ¿no? La fiesta de las semanas o la siega, los primeros frutos, y también en la fiesta de las enramadas, ¿no? O la cosecha a la salida del año, ¿no? Permitirme que lea, ¿no? En el Salmo 132 es donde nos indica
cómo el Señor escoge este monte, ¿no? 132, sin perder Génesis, ¿vale? 132, versículos 13 y 14. Dice, el Señor ha escogido a Sión. Su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono, porque así lo deseo. Vemos ahí, ¿no? Justo este monte, el monte Moria, es el monte donde Abraham tuvo que llevar a sacrificar a su hijo, ¿vale? Por consiguiente, vemos que este hecho es una simiente, es un acontecimiento que apunta a otro que ocurriría más adelante. Eso también nos enseña que no podemos ni debemos ofrecer a Dios el holocausto que Él desea en el lugar que a nosotros nos parezca. ¿Sí? Debemos dejar nuestro lugar e ir al lugar donde Dios elija. ¿Sí? Cada cosa que Él nos pide es de la forma, en el lugar que el Señor nos indique, ¿no? Él tiene un motivo para cada orden que nos da, por más absurda o más complicada que parezca. Pero Señor, ¿no lo puedes hacer de otra forma? Pues si Él lo dice, es por algo. Y confiamos, ¿sí? Abremos nuestro entendimiento de que Él sabrá por qué, ¿no? Como Él le parece. Caminaron 3 días. Abraham, Isaac y los 2 criados. Y llegaron a un punto en el que Dios reveló a Abraham cuál era el monte, ¿vale? Dice que llegan a esa tierra y Abraham, pum, cuando ya vio cuál era el monte, entonces dejó a sus criados con el asno y siguió con su hijo para adorar a Dios, ¿no? Abraham es fuerte, ¿no? Porque sostenía en su mano el fuego, una antorcha, me imagino que iba llevando, y el cuchillo. Isaac cargaba la leña para el holocausto. Y entonces dice, aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él no sabía que él mismo era la ofrenda, ¿no? Que él mismo iba a ser la ofrenda. Ahora yo te pregunto, ¿sabes tú que tu destino es ser un holocausto? Esto es a lo que el Señor nos llama. El destino de cada uno de sus hijos es ser un holocausto. Ser un holocausto significa o consiste en ser aniquilado y quemado. Cuanto más crecemos en nuestra vida espiritual, en ese camino estrecho, llegará el momento en que seamos confrontados con entregarnos completamente como holocausto. Cuando hayamos caminado junto a Dios una gran distancia, cuando en nuestra vida espiritual hayamos subido a ese monte Moria, Él lo hará. Él nos dirá, no intentes hacer nada para mí. Yo puedo hacer todo lo que quiero. Solo deseo que tú seas un holocausto. Sí, Él desea, dame tu corazón, dame tu vida, dame todo tu ser, ponlo en mis manos, rendido a mis manos. ¿Sí? No quiero que que intentes ser un gigante espiritual, sino lo que quiere es que tu vida esté completamente rendida a Él. Él quiere quemar todo nuestro yo, nuestro ego, nuestros razonamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, ¿sí? Rendida. Como dijo Jesús, no lo que yo quiera, sino lo que quieras tú, Señor. ¿Sí? O sea, tu voluntad, hágase tu voluntad, ¿no? Es al final lo que representa, digamos, ese holocausto. Cuando nosotros ya dejamos de pelearnos con Dios
pero Dios, ¿no crees que esto así, no? Mira, es que a mí me apetece, mira, por favor, que lo que yo quiero fuera, ¿no? El Señor dice, ríndete, ¿no? Ríndete, ríndete. Confía tan plenamente en mí, aprende a despojarte de tu yo, de tus sentimientos, de tus razonamientos, aunque tú creas que tienes súper buenos pensamientos e ideas, lo que yo diga, ¿no? Después de quemarse el holocausto, su agradable olor asciende a Dios y le da satisfacción, ¿no? Cuando sientas que el Señor te está pidiendo ese hijo que te había dado, algo que Él te había dado, esa respuesta, igual que tú habías clamado, ¿no? En tu clamor, ¿no? Algo que tanto habías pedido, algo que tanto tú querías, ¿no? ¿No? Entonces, él te pedirá, ¿no? Que lo rindas, ¿no? Y esto es algo honroso, ¿no? No tenemos que molestarnos por eso, ¿no? Porque eso significa que Dios piensa que estamos preparados para ello. Cuando sintamos que el Señor nos reta a decir, ahora dámelo, ahora dámelo. Cada don, cada bendición espiritual, cada obra, cada éxito que recibamos de Dios debe de pasar por la prueba de la muerte. Y así va a volver a regresar a nosotros en resurrección. El Señor Jesús dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Sigue siendo simplemente un grano, ¿vale? Pero si muere, lleva mucho fruto. En el Evangelio de Juan, ¿verdad? Para los que estáis apuntando, Evangelio de Juan 12:24. Supongamos que Dios te da un don natural, algo específico, algo que tú clamabas. Esto es como un grano de trigo, ¿vale? Él te da algo. Un don es un regalo, un don puede ser un regalo, una capacidad, algo, no sé, aquí vemos una persona, ¿no? Algo, ¿sí? Si tú retienes ese don natural, si no lo ofreces jamás a Dios, el grano no dejará de ser solamente un grano. ¿Sí? Eso mismo. Solo permanece en eso, lo que te ha dado. Pero si tú se lo devuelves a Dios, después de que haya pasado por la muerte, es decir, yo renuncio a ello, te lo entrego, Señor. Te lo entrego, Señor. Esto es tuyo. Eso te será devuelto como resucitado, como cobrando nueva vida, ¿no? Convirtiéndose eso que tú le has dado en una bendición. No depende de lo que podamos ni deseemos hacer para Dios. Todo depende de nuestro crecimiento espiritual para saber ofrecernos a Dios como una ofrenda. ¿Sí? O sea, la capacidad que nosotros tengamos no son las capacidades que nosotros tenemos. Porque si lo pensamos bien, todo lo que nosotros tenemos, si viene de Él, ¿con qué le vamos a impresionar nosotros a Él? ¿No? Así que Él no está esperando eso, lo que está esperando es que nosotros tengamos la capacidad de tomar todo aquello que Él nos ha dado, rendirlo a sus pies y decir, Señor, aquí te lo traigo. Tuyo es, si tú lo quieres retomar, si tú me lo quieres quitar, rindo mi corazón. No me quiero aferrar a esto, ¿vale? Te lo doy a ti para que tú lo uses, lo bendigas, le des vida, ¿no? La bendición de Dios convierte ese grano en cientos. Lo multiplicará, lo multiplicará. Si tú le ofreces a Dios tu único grano y le permites que Él lo mate, te será devuelto en bendición, en multiplicación, en resurrección, ¿sí? Entonces verás, ¿no? Cómo el Señor actúa, ¿no? O sea, cómo el Señor bendice a través de tu vida. Ya no vas a ser tú solamente con el control de lo que tú tienes, sino de repente el Señor va a empezar a multiplicar. Todo lo que tú haces empezará a bendecir a muchas otras personas, a muchas otras personas. Si pasamos a esa tercera verdad, ¿no? Que Abraham
consideró a Dios capaz de resucitar a los muertos. En el Antiguo Testamento no podemos ver por qué Abraham obedeció a Dios con tanta rapidez y valor, ¿no? Le vemos, ¿no? Que dice tal cual cuando le dice, aquí estoy, Señor, te ordeno, toma a tu hijo, el único que tienes, ¿verdad? Vete a la región de Moria y ofrécemelo allí como holocausto. Y versículo siguiente nos dice, Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, cortó la leña y empieza pum, 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 a obedecer. No nos da explicación de por qué, ¿verdad? Sin embargo, como hemos leído en Hebreos, ¿no? El libro de Hebreos nos lo ha dicho, que Abraham creyó en que Dios tiene el poder para resucitar a los muertos, ¿sí? Abraham tenía la fe de que Dios resucitaría a ese mismo Isaac que él estaba a punto de sacrificar. Tenía la completa confianza, ¿verdad? Él había recibido la promesa firme, luego confirmada, se lo había vuelto a confirmar, de que el pacto de Dios había sido establecido con Isaac y que él llegaría a ser una gran nación. Ahora ya era el problema de Dios. ¿Cómo lo hacía? Abraham lo creía firmemente, ¿sí? Si Abraham hubiera ofrecido a Isaac en el altar, si lo hubiera inmolado, ¿no? Si lo hubiera sacrificado, lo hubiera prendido fuego como una ofrenda para Dios y Dios no lo hubiese levantado de los muertos, entonces la palabra de Dios hubiera sido vana, ¿no? Se hubiera vuelto como una mentira, ¿no? Pero Abraham, yo creo que seguramente pensó, mira, si Dios quiere a Isaac, yo voy a hacer lo que él dice, yo lo sacrifico, ¿no? Porque es una cosa sé, que Dios lo tendrá que levantar de los muertos para cumplir su promesa. Yo creo que el Señor tiene esa capacidad. He visto que mi Dios es un Dios todopoderoso, y Él me ha dicho que Él es el Dios eterno, ¿verdad? Así que Él sabrá cómo lo hace, ahora es problema suyo. Y Él actúa con rapidez. Quizás es esto, hermanos, lo que necesitamos tener, ¿sí? Aprender esto, ¿no? Esta confianza de decir que estoy viendo el problema, mira, Señor, tú sabrás cómo lo haces, tú a mí me has prometido esto o lo otro, ¿qué me vas a prometer? Estoy en la mitad de una crisis, tú sabrás cómo lo haces, pero yo sé que tú lo vas a hacer, ¿sí? Me vas a dar lo necesario, ¿no? Estoy, no sé, en una necesidad, no sé si el Señor te ha prometido una sanidad, el Señor te ha podido prometer, cuántas cosas nos ha podido prometer, ¿no? Tú sabrás cómo lo haces, tú tienes el poder. Vas a enviar ángeles, vas a hacer lo que sea, porque lo puede hacer, ¿vale? Dios le dijo a Abraham qué debía hacer, cómo debía hacerlo y dónde debía hacerlo. Y Abraham obedeció a todo lo que Dios le pidió de la forma en la que él se lo dijo. No hizo nada según su propio criterio. No volvió a meter la pata, no volvió a caer en el mismo error. De hecho, esta vez ni siquiera habló con Sara. No habló con Sara, no habló con Isaac, no se lo consultó. ¿A ti qué te parece? ¿Qué te parece, Sara, si sacrificamos a tu hijo? ¿Verdad? No le dijo a Isaac, bueno, Isaac, yo sé que tú eres muy obediente, has sido muy formal toda la vida, ¿estás dispuesto? No. Dijo, obedezco, con todas las de la ley, obedezco. El Señor me ha dicho, muévete, me muevo. Y ya verá él cómo lo hace, ¿no? Él esta vez no metió sus propios razonamientos, no metió sus criterios y él dijo, ahí voy, adelante, ¿no? Adelante. Él obedeció, ¿no? No era tema de su entendimiento, ¿no? Y mirad, leemos un momentito, retenemos Génesis, ¿vale? Pero vamos a Santiago, en el capítulo 2. Santiago también nos habla como enseñanza de este momento de Abraham, y fijaros lo que llega a decir en el capítulo 2 de la carta de Santiago, los versículos 21 al 23, dice, ¿no? Dice, ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo
cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Ya lo ves. Su fe y sus obras actúan conjuntamente y su fe llegó a la perfección. Fijaros lo que está diciendo, ¿eh? Su fe llegó a la perfección por las obras que hizo, ¿sí? O sea, como que la madurez de su fe en el punto clave, ¿no? En el punto álgido fue en este acto, ¿no? De entrega a su hijo, ¿no? Y el versículo 23, fijaros lo que dice: así se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Yo creo que él había crecido en intimidad con Dios. Amigo de Dios. Es profundo, ¿eh? Es profundo cuando la palabra está diciendo eso, ¿no? Esa intimidad, amigo de Dios, ¿no? Así que el Señor usó todo este tiempo la fe de Abraham, la seguridad de que su Dios podía levantar a Isaac de entre los muertos. Era precisamente lo que le dio la completa seguridad de decir: yo voy adelante, voy a obedecer, porque mi Dios no va a escasear en poder alguno. Y eso es lo que tenemos que pensar también nosotros, hermanos. Cuando Dios nos está pidiendo, confronta esto, cada uno tenemos una situación distinta, cada uno sabe cuál es el momento en el que está. Quizás estamos viendo todo un desastre a nivel, ya no solo nacional, voy a decir a nivel mundial, ¿verdad? Y el Señor está ahí en medio diciendo: yo estoy aquí con vosotros, y nos lo ha dicho, el Señor nos ha prometido como congregación y le damos inmensas gracias. Estoy con vosotros, no os va a pasar nada, estáis guardados de este virus, de lo cual le damos inmensas gracias por su misericordia pero que el Señor nos reta a eso, ¿no? A creerle, ¿no? A dar pasos de fe, a estar completamente confiados de que Dios es Dios y que lo va a hacer todo lo que tenga que hacer, que no tenemos que dudar, ¿no? Y en cuarto punto, ¿no? Me voy ya al final, ¿no? Dice que en sentido figurado, Abraham recobró a Isaac de entre los muertos. A los ojos de Dios, esto yo creo que nos está diciendo que a los ojos de Dios, Isaac fue sacrificado, como que fue inmolado. Cuando Abraham se disponía a sacrificarlo, el ángel del Señor intervino desde los cielos, diciendo: no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, ¿no? Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. El ángel del Señor en realidad es Dios mismo, ¿eh? No es un ángel cualquiera, ¿vale? Es Dios mismo. ¿Por qué lo sabemos? Porque está diciendo que porque ni siquiera te has negado a darme. No dice a darle a Dios, sino a darme tu hijo, ¿no? Como en otras partes de la Biblia vemos que el ángel del Señor es Dios, ¿no? Yo diría que es Jesucristo mismo, ¿no? El Señor recibió la intención. El Señor recibió la intención verdadera y honesta de Abraham como una realidad en lo físico. Yo creo que todavía tenemos tanto que aprender de ese mundo espiritual, ¿eh? Yo creo que es como si, así como en lo físico no ocurrió, ¿vale? Porque el Señor dijo: detente, yo sé, ya lo he visto. Alguna vez yo he pensado como si en el mundo espiritual es como si lo hubiera entregado, ¿sí? La intención se manifestó ya en lo espiritual, ¿sí? Y por eso dice, ¿no? Que es como si Abraham hubiera ya sacrificado a su hijo. En lo espiritual ya lo había hecho, la disposición estaba ya expresada en Abraham
y por eso el ángel del Señor lo resucitó de entre los muertos, ¿no? Cuando le dijo, detente, cuando le dice, detente, ¿no? Ahí es cuando está diciendo que el ángel del Señor como si lo resucita, ¿no? Cuando dice, ya, lo he visto en lo físico, ¿verdad? Isaac fue reemplazado por un carnero. El carnero ya es el macho más viejo, vamos a decir, ¿no? Del cordero. El cordero viene a ser cuando es todavía pequeñito, ¿no? O sea, que es una cría, ¿verdad? El cordero luego puede ser oveja o puede ser carnero, ¿no? Y Isaac fue reemplazado por un carnero, ¿no? Leemos en el versículo 13 de Génesis 22 que Abraham alzó la vista. Yo, si os estáis distrayendo, os pido que estéis aquí conmigo, ¿eh? Nos olvidamos de todo lo alrededor, ¿sí? Abraham alzó la vista, dice, y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Y fue entonces, tomó al carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Aquí vemos que el hijo no fue inmolado, sino ¿quién fue inmolado? El carnero. Inmolado es sacrificado, ¿vale? Es el carnero, ¿no? La entrega de Isaac estaba ya hablando de la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Sí, tenemos que entender que todo este acto, o sea, toda esta ofrenda de Abraham venía a ser, como se dice en teología, tipo del sacrificio de Jesús, de la entrega de Dios Padre a su Hijo Jesucristo, ¿no? Quien se convirtió en el Cordero, ¿sí? Abraham tomó la leña para el holocausto, se la puso encima a Isaac y él la cargó, ¿verdad?, hasta la cima del monte Moria. Y de igual manera leemos en Juan 19, no vamos a buscar, ¿vale? Pero en el Evangelio de Juan leemos que Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Ambos recorrieron el mismo camino al monte Moria, porque el monte donde Isaac fue puesto en el altar es el mismo monte donde Jesús fue puesto en una cruz para ser sacrificado. Isaac fue llevado como cordero al altar y Jesús también como cordero fue llevado al matadero. Isaac siguió la voluntad de su padre, al igual que Jesús. Isaac, un hombre maduro, ¿verdad? Le hemos visto de que no era un niño, era un hombre maduro. Fijaros el control, el dominio propio que tuvo que tener Isaac, viendo que su padre lo ataba, como dice, ¿no? Lo ató, lo puso en el altar y le iba a matar, ¿no? Y Isaac, callado, como dicen de Jesús, callado, fue llevado al matadero, ¿no? Como cordero al matadero. Exactamente es la misma escena de Isaac en el monte Moria, ¿no? Como un cordero. Allí fue puesto, atado en ese matadero, en ese altar, ¿no? Isaac siguió la voluntad de su padre exactamente igual que Jesús lo hizo, ¿no? Isaac, obediente hasta la muerte, igual que Jesús, obediente hasta la muerte, ¿no? Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, fue sacrificado en una cruz. Dios pidió a Abraham el sacrificio de su hijo para probarlo. Pero él, Dios Padre, entregó en sacrificio a su único hijo como medio para nuestra salvación. Y leemos en la primera carta de Pedro, que ya son hacia los últimos libros de la Biblia, ¿no? En la primera carta de Pedro,
en el capítulo 1. Leemos los versículos 18 al 20 y dice así: como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados, de la vana manera de vivir, ¿no? Como traduce Valera, ¿no? El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en vuestro beneficio. Aquí vemos que el Señor tenía la previsión desde la eternidad de la entrega de su Hijo Jesucristo. Esa obra que Jesucristo hizo en la cruz fue un plan completamente diseñado por Dios para el rescate de los hombres, para la humanidad. Dios desde la eternidad ya destinó a su Hijo, ¿sí?, para ser el Cordero suyo que quitaría el pecado del mundo. Y en la misma carta, en el capítulo 3, en el versículo 18, dice: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, ¿sí? Es un sacrificio perfecto, no hizo falta más que una vez. Dice, el justo, que es Cristo, por los injustos, todos nosotros, a fin de llevaros a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida, ¿no? El Señor murió y resucitó. Quiero detenerme un poco en esta escena, ¿no? Porque al final todo lo que esta escena en el monte Moria, ¿no?, de Abraham entregando a su hijo, nos está hablando de esto, ¿no?, que lo quiero dejar muy claro, ¿no? Nuestro Dios sabía perfectamente que después de crear al hombre, el hombre se iba a rebelar contra él. ¿Cómo se rebeló? Tomando de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. En el momento en el que él come de ese árbol, comienza a decidir, empieza a decir que él es el que tiene su propio razonamiento. Él comienza a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, que es lo que nos está ocurriendo ahora. Estamos en esta sociedad, muchas cosas que están muy mal delante de Dios, ahora nos las están enseñando como algo bueno, ¿sí? Sé infiel, qué divertido. Sé promiscuo, busca un montón de mujeres. ¡Buah! No hay cosa como esa. ¿Cuántas cosas? La mentira, ¿cómo no? ¿No? Es un buen arma. Tantas cosas que Dios aborrece, ¿no? Y nosotros, la sociedad, las hemos tomado como algo bueno, ¿no? Y nos enseña, ¿no? Piensa en ti mismo, es lo que nos dice la sociedad. Nadie vale tanto como tú, ¿no? Cuando Dios lo que nos está enseñando es, empieza a pensar primero en el prójimo, que yo me voy a ocupar de ayudarte a ti, ¿no? Pero todo este razonamiento, esto viene a través de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? En la decisión del hombre de decidir qué es lo que está bien y está mal, hemos pecado. Amigos, personas que quizás estáis pudiendo ver en este momento por esta conexión, por estas circunstancias, ¿no? Hemos pecado, hemos cometido, nos hemos levantado en contra de Dios. Y quiero aprovechar esta conexión por si hay gente que no le conoce todavía, ¿vale? Quiero compartiros lo que el Señor nos dijo, ¿no? El mensaje que Dios nos dio para este mundo. Él nos dijo, en los cielos, las puertas, así lo dijo, las puertas del cielo están más abiertas que nunca para vosotros.
Él dijo que él estaba enfadado, y lo voy a decir. Él dijo que estaba enfadado con esta sociedad. Una sociedad que día tras día recibe las bendiciones de Dios. Una sociedad que está recibiendo día tras día el amor de Dios. Tiene el sol que le da la luz, ¿sí? La noche para el descanso. El Señor ha puesto las fuerzas en cada uno de nosotros, la salud, el trabajo, eso que tú crees que tú estás consiguiendo, es un regalo que Dios te ha dado. Y la sociedad no para de blasfemarlo, no para de maldecirlo. Y Dios está enfadado, ¿sí? Dios se está cansando de escuchar blasfemia tras blasfemia. Y él decía en su revelación no solo a él, sino a sus ángeles. El Señor está enfadado con la sociedad y sin embargo, escucha esto, Él está diciendo que está esperando que tu corazón se vuelva a Él cuanto antes. Que las puertas del cielo están abiertas para que si tú te arrepientes de tu pecado, Él está dispuesto a perdonarte ese pecado y a recibirte como su hijo. El Señor nos manifiesta día tras día que su amor y su misericordia es, voy a decir que no tiene fin, sí tiene fin. Llegará el momento en el que el Señor va a hacer justicia, pero todavía hoy, en estos últimos tiempos, que yo sé que ya todos lo estamos pensando, porque lo estamos viendo, es algo que la Biblia lo está diciendo, que lo dijo, y todo el mundo lo sabemos en el fondo de nuestro ser, que esto se acaba. El Señor está abriendo la puerta de los cielos para tu arrepentimiento. Escúchame, si no lo conoces, el Señor hoy te está diciendo, vuélvete a mí. Mi Hijo Jesucristo murió en una cruz, no por su maldad, sino que Él era el justo, el único ser que en esta tierra ha obedecido completamente sus órdenes. Él se dispuso como un cordero, callado, llevado al matadero. Se puso y dejó que su padre le pusiera en esa cruz, en ese altar. Y murió sufriendo el castigo que tú y yo merecíamos. El Señor en esta mañana te está diciendo, cree esto con todas tus fuerzas en tu corazón, que la paga de tu propio pecado estaban en esa cruz. Y te aseguro que resucitarás en una nueva vida. El Señor no va a esperar a que te mueras. El Señor hace un milagro en nuestras vidas, que es algo que nosotros expresamos en el bautismo, ¿sí? Morimos a nuestro propio razonamiento, a nuestra propia vida. Morimos a ese viejo hombre, dice la Biblia, y Él nos resucita a una nueva persona, lo cual quiere hacer también contigo. Que el Señor tenga misericordia de ti como lo ha tenido de nosotros. Quiero invitarte en este momento, si tú no lo has hecho nunca, ¿vale? Si nunca has puesto tu confianza en esta obra de Jesús, quizás la has escuchado muchas veces, pero nunca has puesto esta confianza en que esa obra de Jesús tenía algo que ver con tus pecados y quieres pedirle perdón a Dios por ello. Te voy a invitar a que me sigas en una oración, ¿vale? Y le puedes decir así, Señor y Dios, quiero pedirte perdón por toda la maldad que en mi corazón ha pensado, ha deseado y ha hecho en contra tuyo. Clamo a ti en este momento, que tú me perdones. Clamo a ti, Señor, que tú pongas
fe en mi corazón para creer con todas mis fuerzas que tu Hijo Jesucristo llevó mi pecado en esa cruz. Y en esta mañana lo declaro, que creo que tu Hijo Jesús llevó mi pecado, Él siendo justo por mí, que soy injusto. Perdóname, Dios. Quiero reconocerte como Rey, como Señor del universo. Quiero reconocerte como ese Dios que provee. Quiero reconocerte como mi Salvador. Gracias. En el nombre de Jesús.